Bienvenidos a un nuevo encuentro de Construir Derechos, la Defensoría en tu casa. Hoy tenemos un programa dedicado a un tema que nos afecta a todos, no solo quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, sino también quienes están en los municipios linderos. Vamos a hablar del riachuelo, un tema que es una gran deuda de la sociedad. Pero tenemos, por supuesto, también todo el trabajo de la institución. Vamos a seguir hablando con Alejandro Amor, el defensor del pueblo. Nos va a traer más material de reflexión y de debate y vamos a tener muchísima información también sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo. No te olvides que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y como les vamos a recordar programa a programa, esos medios también son válidos para que nos hagan llegar su consulta, su denuncia o su reclamo de manera muy sencilla desde tu casa y por supuesto completamente gratis. Solamente nos mandás un mensaje con tu consulta o tu denuncia, con tu nombre completo y tu número de documento y eso ya sirve para que la Defensoría empiece a actuar para defender tus derechos. La Defensoría trabaja para defender los derechos de quienes viven, transitan, trabajan y estudian en la ciudad de Buenos Aires, así que es una institución abierta a todos quienes necesiten que el Estado también los acompañe. Y como cada programa, también, ya les dijimos, vamos a contar con Alejandro Amor, quien nos vuelve a traer su editorial sobre los temas que nos importan, nos invita a debatir y a seguir difundiendo derechos. Lo escuchamos. Esta semana salieron los números que te marcan cuál es la línea de indigencia y la línea de pobreza. 25.000 pesos la canasta para no ser indigente. Un poco más de 50.000 pesos para no ser pobre. Y en el medio, la audiencia para los incrementos de las tarifas de gas y en los próximos días para la tarifa de la luz. Participamos de la audiencia y te queremos contar algunas cosas. La verdad que me sorprendió lo liviano y lo vacío de las empresas para poder justificar los pedidos de aumentos. Sorprende que se pidan aumentos sin ninguna explicación de por qué lo estás pidiendo, pero sorprende mucho más cuando vos, que durante los años, ¿te acordás del Excel de Aranguren? Llegaste a pagar, en algunos casos, siendo R1, por ejemplo, residencial 1, hasta el 7.548% de aumento. Te lo repito, 7.548% de aumento sobre lo que pagabas antes. Ahora, ¿cuál fue el aumento del salario mínimo vital y móvil durante ese periodo? Durante el mismo periodo, 210%. ¿Cuál fue el aumento del haber mínimo jubilatorio durante ese mismo periodo? 200%. Por eso seguimos fijando las mismas posturas de siempre. Primero, la desdolarización de la tarifa. Seguramente vos tenés la posibilidad, a lo mejor conocés o trabajás en el sector y sabés bien que en la producción los salarios se pagan en pesos, la producción es en pesos. ¿Y por qué está dolarizada entonces la producción de la tarifa? Porque ¿sabe lo que significa eso? Que cuando discutimos en las audiencias públicas el precio que vos vas a pagar, lo que estamos discutiendo es solamente la parte del transporte, es decir, del lugar donde se produce, transporte mayorista, hasta la puerta de la ciudad, al transporte domiciliario. Vos lo que estás discutiendo es solamente esta parte. La primera está dolarizada. Entonces, cuando el dólar se mueve, esta parte se mueve y te influye en el resultado final de la factura. ¿Y qué otra cosa te influye? Porque hay una tercera parte que compone la factura. Los impuestos. El IVA es nacional, por lo tanto todos pagamos lo mismo, no importa la provincia en la que estemos. Pero el ingreso bruto es de carácter provincial y ahí cambia. De acuerdo a las provincias cambia. Pero peor aún, las tasas municipales. En una misma provincia, dos municipios pueden tener distintas tasas municipales. Por lo tanto, cuando a vos te dicen viene un aumento del 10%, en realidad tenés que ver primero si se está moviendo la producción que está dolarizada y hay que desdolarizarla. Segundo, ver después cómo afectan los impuestos, porque te vas a dar cuenta que aunque parezca mentira en la Argentina cuando se dice que un aumento de tarifas es del 10%,
A distintos sectores de la Argentina le llegan aumentos del 10, del 15, del 20, del 30. ¿Te acordás del frazadazo en Bariloche? Se produjo justamente por las diferencias de los impuestos. Bueno, frente a todo esto, la Defensoría del Pueblo sigue teniendo la misma postura, en defensa de las personas que tienen derecho a los servicios públicos. Gas, luz y agua. Son servicios esenciales y el agua es un derecho humano. Y a la garrafa, acordate, a la garrafa hay que declararla servicio público esencial. Una cosa que me olvidé. El NEA, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe, y a lo mejor vos que vivís en la provincia de Buenos Aires, no tenés gas porque estás afuera de la red nacional de gas. ¿Sabés por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires los caños pasan, pero no se hicieron las instalaciones. Y en las provincias del norte, del NEA, a nuestros hermanos y hermanas del norte, no les llega el gas. No les llega el gas. La Argentina es una sola. Todos y todas tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, el gas, la luz y el agua, servicios esenciales, derecho humano, tienen que ser del mismo precio para todos, la misma posibilidad de acceso para todos y fundamentalmente el combate contra la pobreza energética. ¿Sabés qué es eso? Que por ejemplo en la Argentina haya varios millones de personas que no tienen agua potable y cloacas. Frente a todo eso, la Defensoría va a discutir y va a debatir con las autoridades, sean cuales fueren, en defensa de las personas por sus derechos, para que se sigan brindando el gas, la luz y el agua, que no haya cortes y se establezcan tarifas sociales, no subsidios a las empresas, tarifas para vos que la necesitas, pero no subsidio para aquel que no sabemos qué destino tiene. Te hablé de la tarifa social, pero no te expliqué qué era. Mira, ¿sabés lo que es la tarifa social? Un instrumento que tiene el Estado para intervenir de manera inteligente en los sectores que lo necesitan. ¿Hay una tarifa social única? Sí, en cuanto a la forma de acceso. Todos tienen que tener, todos y todas, la misma forma de acceso, pero es distinta en cuanto a la manera en la que se aplica. Por ejemplo, ya sabés que el NEA no tiene gas, por lo tanto tenés que tener una tarifa social eléctrica para subvencionar a quienes no tienen gas. Después tenés personas que, de acuerdo a su grupo familiar, tienen determinados tipos de ingresos. Entonces tenés que trabajar la FIP, el ANSES, el PAMI, tenés que trabajar fuertemente definiendo claramente cuáles son las posibilidades de pago de esos servicios. Y ahí fijar la tarifa social de acuerdo a las necesidades de esa familia. Y por último, ¿la producción necesita tarifas sociales? Obvio. Vos tenés miles de pymes en la Argentina, que son la base de la producción nuestra, que además son distintas y también de acuerdo a la producción, si es electrodependiente la producción o si tiene gas, tendrás que definir una tarifa para poder lograr que mantenga la producción, que mantenga las fuentes de empleo y que realmente esa tarifa, herramienta fundamental de un Estado que interviene de manera inteligente, termine con la lógica de los subsidios que iban a un lugar que nadie nunca entendió a dónde cayeron. Esta es la lógica de la tarifa social, intervención del Estado a favor de las personas que más los necesitan y de manera diferenciada de acuerdo a las posibilidades de cada uno, incluidas las empresas pymes y también algunas empresas grandes. Tarifa social con acceso igual para todos, pero con diferencia de acuerdo a las posibilidades económicas de cada sector. Lo escuchamos recién al defensor del pueblo, Alejandro Amor, siempre trayéndonos estos temas para seguir debatiendo y conociendo los derechos que te corresponden como ciudadano. Y llegó el momento de presentar el informe, la primera parte del informe que tenemos para hoy. Nuestro compañero Diego Console y su equipo estuvieron en el barrio de La Boca porque recorrieron todo lo que tiene que ver con el riachuelo. Nos va a traer un poco de la historia de este riachuelo tan particular para la ciudad de Buenos Aires, su importancia y, por supuesto, el estado actual en el que está, junto con todo el trabajo que la Defensoría también está realizando junto a otros organismos gubernamentales. Vamos con esta primera parte del informe. Según la Real Academia Española, un riachuelo es un río pequeño, de escaso caudal y de muy poca profundidad. Una característica que el río Matanza-Riachuelo tiene, pero con un detalle muy particular, un detalle escabroso, que lo hace único. La cuenca es un curso de agua de 64 kilómetros. Simboliza la historia y la realidad argentina desde 4 diferentes variantes. Una económica, una política, una social y, por supuesto, una ambiental.
La cuenca Matanza-Riachuelo es la región más afectada en la República Argentina si hablamos a nivel ambiental o social. Una de las 10 más contaminadas en el mundo. Años de desatención y de desidia hicieron del riachuelo un ícono en la injusticia ambiental de la República Argentina. Para entender hace cuánto arrastramos esta historia, tenemos que retroceder 200 años en el tiempo, al momento de nuestra independencia. En 1810, la primera Junta de Gobierno encomendó los primeros trabajos de canalización del riachuelo, debido a que la localización de curtiembres y saladeros en los márgenes del río producían hedores fuertes y sustancias en descomposición. Por eso la Asamblea del año 13 ordenó la expulsión de dichas actividades de las inmediaciones de este caudal de agua. Algunos años después, en 1822, cuando Bernardino Rivadavia era ministro de Gobierno bonaerense, se reforzó esta prohibición ordenando dejar unos 33 metros libres sobre los márgenes del riachuelo. La contaminación aumentó, aunque en la Argentina se hayan dictado leyes tendientes a prohibir el vertido de los líquidos al río sin antes ser tratados. Ahora que sabemos que el problema de la contaminación del riachuelo viene desde hace más de 200 años, viajemos en el tiempo hasta el año 2004. Ese año algunos vecinos y organizaciones sociales se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción colectiva por daño ambiental. Pedían la reparación de este daño y la creación de un organismo que lo llevara adelante. Esta presentación dio origen a lo que hoy conocemos como Causa Mendoza. ¿Cómo vive la gente que habita a la vera del riachuelo? Según informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, los habitantes de la zona registran altos niveles de plomo en sangre, lo cual genera irritabilidad, insomnio, erupciones, letargo o hiperactividad. Pero, ¿por qué es tan peligroso? El plomo puede provocar, además, daños severos en el sistema nervioso y encefalitis, e incluso, en altas dosis, puede llegar a generar convulsiones, estado de coma y, en el peor de los casos, la muerte. Nunca debemos olvidar que la contaminación enferma y en mediano o largo plazo mata. ¿Cómo resolver esta situación? Desde luego que no es una tarea fácil, pero se debe abordar desde diferentes ejes que deben ser innegociables si se pretende cumplir con aquello que ordenó la justicia. En primer lugar, se debe establecer una autoridad de la cuenca con las máximas funciones para intervenir en el territorio, desde la conformación de planes de reordenamiento territorial en conjunto con las jurisdicciones, hasta las autorizaciones de volcado. También se debe elaborar un plan único de gestión de residuos sólidos, al que adhieran las jurisdicciones pero cuya responsabilidad recaiga en la autoridad de la cuenca. Por otra parte, es importante poseer la capacidad presupuestaria que el problema amerita. Hoy estamos en un círculo vicioso de recorte y subejecución que solo permite tareas administrativas o de control de la contaminación. Decisión es asignación de recursos constante a lo largo del tiempo. Hoy el cuerpo colegiado tiene enormes dificultades para realizar sus tareas, debido a la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que coordinaba el trabajo y cuya titularidad está vacante desde el año 2009. Por eso hay que pensar en un rediseño institucional que amplíe la participación de organizaciones no gubernamentales y dé lugar a las diversas defensorías del pueblo locales, tal cual lo vienen reclamando, para cumplir con las funciones de articulación y legitimación en el control y seguimiento de las políticas que se desarrollen. Y esta fue la primera parte del informe porque, por supuesto, los temas ambientales son también centrales para la Defensoría del Pueblo. Y si querés hacer una denuncia al respecto en la Defensoría encontrás el lugar también porque estos temas son los que nos ocupan. Queda todavía la segunda parte del informe, nos queda la entrevista de Alejandro Amor y muchísima más información acá en Construir Derechos, la Defensoría en tu casa. Quédense conectados, ya volvemos. Seguimos nuevamente en Construir Derechos, la Defensoría en tu casa y no te olvides que podés hacernos llegar tu denuncia, tu consulta o reclamo en cualquiera de nuestras redes, incluso en nuestra página web. Y por supuesto quedó pendiente del bloque anterior la continuación del informe de Diego Console y su equipo respecto al riachuelo, así que vamos a verlo. Recién en 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico. Responsabilizó al Estado Nacional
a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires por el estado de deterioro de la cuenca. Intimó además a las 3 jurisdicciones a que pusieran en marcha un plan de saneamiento tendiente a mejorar el medio ambiente y a brindar una mayor calidad de vida a los habitantes de la zona. La Corte identificó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, también conocida por sus siglas ACUMAR, como organismo obligado a sanear la cuenca, con 3 objetivos fundamentales. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, lograr la recomposición ambiental de la zona en todo lo vinculado al agua, el aire y el suelo, prevenir los daños con suficiente y razonable grado de predicción. En otra decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia dio a la Defensoría del Pueblo y a 5 organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de construir un cuerpo colegiado para controlar esta sentencia. A más de 10 años del fallo de la Corte, hoy solamente hay frustración y desesperanza. La gestión no logró avances importantes ni pudo realizar el seguimiento adecuado para torcer este destino. Posee una superficie aproximada de 233.800 hectáreas. Atraviesa 15 jurisdicciones diferentes a lo largo de sus aproximadamente 70 kilómetros de extensión. Habitan en ella unas 5 millones de personas. El 95% de ellas vive en un ambiente insalubre y un alto porcentaje es pobre o indigente. Es asiento del polo petroquímico Docsud, uno de los mayores del país. Alberga a más de 10.000 establecimientos industriales, de los cuales alrededor de 1.400 fueron declarados agentes contaminantes. Para entender por qué está tan contaminado, alcanza con agregar que además de recibir metales pesados, hidrocarburos y cromo, entre otros efluentes químicos, acoge 368.000 metros cúbicos de aguas hervidas por día, de las cuales, según algunos organismos controladores, solo el 5% recibe tratamiento específico. Por todas estas características, es considerada una de las 10 áreas más contaminadas del planeta, junto, por ejemplo, a Chernobyl. Es el escenario de la mayor cantidad de delitos ambientales en la Argentina. Un informe necesario para conocer el estado actual del riachuelo y el trabajo que se está realizando para su saneamiento. La Defensoría y, por supuesto, otros organismos gubernamentales van a seguir trabajando sobre este tema porque el riachuelo, el medio ambiente, todo lo que pasa en la ciudad también es un eje central para la institución. Y como programa a programa también llegó el momento en el que Alejandro Amor entrevista a diversos referentes políticos, sindicales, sociales y también a parte del equipo que trabaja en la Defensoría del Pueblo para que vos también los conozcas. Así que vamos con la entrevista que realizó el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor. Estamos hoy con Fernando Fimognare, el ingeniero Fernando Fimognare, que está a cargo en la Defensoría del Pueblo del área del programa que atiende lo que conocemos como ACUMAR o la cuenca del riachuelo. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, muy bien. Bueno, ¿se cumplen 13 años del fallo Mendoza? Se cumplen 13 años. El 8 de julio se van a cumplir 13 años de un fallo que fue importantísimo. Ahora vamos a charlar un poco más con esto porque marcó un hito donde incorpora fuertemente a los delitos ambientales al sistema penal argentino. Preocupaciones muchas, ¿no? Una cuenca donde vive casi el 15% de la población argentina y está considerado entre los sitios más contaminados del mundo. Algo importante, porque la verdad que cuando uno dice la sigla ACUMAR, a quienes nos están viendo les resulta complicado, lejano o no tienen por qué conocerla. Pero, ¿cuál es la incidencia que tiene una fuente de contaminación como es el riachuelo, la cuenca Matanza-Riachuelo, en las personas? Objetivamente, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿En dónde podemos ver en qué está incidiendo sobre las personas en perjuicio de las personas? Bueno, caso concreto, las personas que más cerca viven, nosotros, bueno, y seguramente vos, que porque has llevado adelante una causa acá en la Defensoría, el tema de la contaminación de plomo en sangre, especialmente en chicos, en toda la parte cercana, Zabaleta, Villa 21-24, gente que ha sido atendida en el Argerich, registros que están en el hospital. Obviamente hay que trabajar fuertemente sobre el polo y sobre otro conjunto de industrias. Tiene curtiembres, los que vuelcan en el río, emanaciones tóxicas
Y algo que es novedoso, o por lo menos en los últimos 4 o 5 años ha aparecido, el glifosato en la parte de la cuenca alta, que hasta hace poco prácticamente no tenía contaminación de tipo industrial, y han empezado a aparecer glifosato proveniente de la expansión del área agropecuaria en la cuenca alta. ¿Cómo se ve todo este tema de los basurales a cielo abierto que hay o la acumulación de basuras? Y también incluso hay trabajo de cartoneros, cartoneras, de recuperadores urbanos, ¿no? De recicladores urbanos, que es muy importante. ¿Cómo se ve esto? Lo primero que hay que hacer en eso es articular en una palabra que parece el nombre de un remedio, que es GIRSU, pero es Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Y la articulación tiene que ser, así como la autoridad de Cuenca es una autoridad multijurisdiccional, tiene que ser multijurisdiccional. Porque la verdad que de nada sirve que por ahí la ciudad de Buenos Aires, algún municipio tenga políticas un poco más activas en relación con esa, cuando por ahí hay otros municipios que tienen políticas no tan activas. Entonces, el territorio se lo debe tomar como una unidad. A través de una unidad y con un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos que incluya, porque este actor de los recicladores, llamados cartoneros por la gente, es un rol fundamental y que puede ayudar y potenciar esta gestión de residuos para que vayan desapareciendo y desaparezcan los basurales a cielo abierto, porque ahí hay también fuente de contaminación directa. Cuando llueve, los lixiviados van al río, los chicos van, juegan y de repente terminan buscando la pelota en el medio de un basural. Hablando del fallo, la Corte Suprema había establecido en el fallo la creación de una comisión que iba a intervenir sobre la cuenca con la presidencia del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, el fallo fue dictado cuando ya no había Defensor del Pueblo de la Nación y la comisión naturalmente tuvo reuniones, emitió un dictamen, pero la Corte lo rechazó porque justamente no estaba el Defensor del Pueblo de la Nación, que era el que tenía la defensor o defensora, pero la institución se llama Defensor del Pueblo de la Nación. La nuestra se llama Defensoría. En ese caso lo rechazó porque no estaba la persona legitimada, legalmente, constitucionalmente, para presentar el informe. La pregunta es, bueno, ¿para qué se hizo esa comisión entonces? ¿Qué resultado tiene ese fallo? Un fallo que fue clave, pero que han pasado 13 años y la verdad estamos como estamos. Sí, obvio. Hay una situación que es bastante paradojal en esto. Por un lado, esa comisión, que la Corte llama cuerpo colegiado, está integrado por 6 organizaciones no gubernamentales, realmente hacen lo que pueden como organizaciones no gubernamentales. Obvio. O sea, la existencia del Defensor del Pueblo de la Nación le hubiera dado una apoyatura institucional muy fuerte, desde donde ellos apalancar su tarea y realmente seguir con las tareas de seguimiento, control, análisis que la Corte por lo menos delineó en ese fallo. Ahora bien, no hay Defensor del Pueblo de la Nación. El área metropolitana está con defensores del pueblo en la provincia, en la ciudad, en casi todos los municipios de la cuenca. Hay un conjunto también de organizaciones no gubernamentales, aparte de las 6, que se han ido desarrollando a la luz de la lucha contra la contaminación, la lucha por la vivienda, la lucha por el saneamiento. Si yo tuviera que darle un consejo a la Corte, cosa que no debe ser fácil, porque no creo que a un ingeniero lo atiendan tan fácilmente. Bueno, en general no lo atienden los abogados. Yo le diría que habría que producir un rediseño institucional muy fuerte para, de alguna manera, repotenciar todo lo valioso que tuvo el fallo Mendoza en su momento. Fernando, ¿qué encontramos en el agua y en el aire como contaminantes? ¿Qué es lo que se ve y qué es lo que afecta a las personas? Bueno, fundamentalmente en el agua encontramos, por un lado, orgánicos, ¿sí? Que son los restos cloacales, porque hay una palabra que se utiliza mucho, es el espichaje, hay mucho espichaje, mucha cloaca que va directamente al riachuelo. Bueno, hay una obra que se está haciendo, pero que es la del crédito del BID. Es la famosa del crédito del BID, que ahí también hay una discusión si finalmente va a tener una planta de tratamiento o de pretratamiento de los residuos, bueno, y se vuelca aguas adentro en el río de la Plata. Después encontramos arsénico, plomo,
combustible. Y después, en el aire básicamente dióxido de carbono, puede haber, depende de algunos momentos, algo un poco más de azufres, etcétera, por las actividades. No sé si recuerdas hace unos años que había habido un olor muy fuerte que había provenido de una jabonería de Lanús y que el viento justo ese día estaba soplando todo para la capital y estaban en Villaluro oliendo la jabonería de Lanús. Bueno, el aire básicamente es eso. Y eso proviene el dióxido de carbono de la actividad industrial y de la quema de combustibles fósiles. Fernando ha sido muy claro, la verdad que son posiciones que se discuten y se han discutido permanentemente, pero lo que faltan son acciones. Acciones porque los niveles de contaminación existen y las situaciones están. Por lo tanto, el nivel de compromiso que tenemos como Defensoría es ese, ir en búsqueda de las acciones para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene que ser un objetivo colectivo, un objetivo que no tenga color partidario porque es ridículo. Sinceramente es absurdo pensarlo en términos partidarios. Es una política de saneamiento que es una política de Estado. Es uno de los dos conflictos medioambientales más importantes de Latinoamérica. Uno de los dos conflictos medioambientales más importantes de Latinoamérica. Eso merece de parte de la sociedad que la política en su conjunto lo asuma como una política de Estado, sea quien fuere el que está gobernando en las tres jurisdicciones, llevar adelante todas las políticas para ir hacia saneamiento. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias. Brillante trabajo. Gracias. Y estuviste muy bien en todas las audiencias que estuviste presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante este espacio en el que el defensor del pueblo, Alejandro Amor, nos cuenta sobre los temas más relevantes, no solo para quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, sino también para todo el país y toda la sociedad que nos está mirando y compartiendo este programa con nosotros. Y llegó el momento de despedirnos. No se olviden, la Defensoría del Pueblo es un espacio que defiende tus derechos de ciudadano. Aquellos que viven, trabajan, transitan o estudian en la Ciudad de Buenos Aires tienen acá su casa de derechos. Nuevamente agradecemos a Construir TV por este espacio de difusión y no se olviden que tanto en los canales de YouTube de la Defensoría del Pueblo como de Construir TV van a poder volver a ver este programa y todos aquellos que todavía nos quedan por delante. Y en la web de construirtv.com van a consultar y pueden revisar toda la grilla con toda la programación, porque obviamente esperamos volver a reencontrarnos acá en Construir TV, en esto que es Construir Derechos, la Defensoría en tu casa. Nos vemos la próxima.